Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues vamos a darle continuidad a la discusión que teníamos la sesión anterior, en el podcast anterior, sobre populismo. Y habíamos quedado de hablar sobre la psicología del populismo. Desde mi punto de vista, un poco como para introducirnos en el tema, eh, habría que decir dos cosas. Uno, ¿cuál es la psicología de la gente que apoya el populismo? Y dos, por supuesto, no hay orden de que primero tengamos que abordar uno y después el otro. Y dos, efectivamente, ¿qué es la psicología política del populismo, ¿no? Así que, pues, nada, órale, al ruedo. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre, o qué tiene que decir la psicología sobre el populismo? En primer lugar, ten en cuenta que yo no soy psicólogo, así que gran parte del peso de la sesión lo vas a tener que llevar tú. Ahí ya se apagó esta cosa. Tu sonido. La discusión de la psicología del populismo o de, o de por qué las personas se acercan al populismo, porque son atraídas hacia el populismo, es una longeva, interesante, o que a mí me parece interesante. Y, em, y este enfoque tiene que ver o se centra básicamente en dos cosas. La primera es o tiene que ver con rasgos de personalidad. Y para eso, bueno, tendría yo que hablar de algo que los psicólogos hemos más o menos acordado, si es que los psicólogos nos hemos podido poner de acuerdo en algo, en lo que sea, eh, que tiene que ver con 5 grandes rasgos de de personalidad. Em, y estos, se han definido como los 5 grandes rasgos de personalidad que forman un acrónimo. En inglés se llama Ocean, como océano. En español no tiene en realidad un acrónimo así muy bonito como en inglés. Y el acrónimo en inglés, Ocean, océano, eh, es por openness, que es apertura a la experiencia, es decir, que tenga uno, bueno, pues como su nombre lo indica, que esté abierto uno a tener nuevas experiencias dentro de su vida, es decir, que no se conforme uno con las experiencias que ya tuvo en su vida y ahí se quede uno más o menos estático. Eh, la C de océano es conscientiousness, que es algo así como ser más o menos apegado a las reglas. Em, la extraversión o extroversión, en su traducción, a veces se traduce, incluso en inglés, a veces se dice extraversion con A y a veces extroversión. Em, eh, agreeableness, que es algo así como en español mexicano, para los que nos escuchan en otras partes de Latinoamérica y España, es algo así como ser buena onda, como ser amable, como ser agradable. Y finalmente, la N de ocean en inglés, océano, sería neuroticismo, ser un neurótico.
em, que ahora ya ha venido en desuso el concepto, la palabra de neuroticismo por su carga negativa y un tanto peyorativa, em, pero pues ese eran los términos generales. Y cada una de estas rasgos de personalidad, todos tenemos estos rasgos de personalidad. Nos tenemos un poquito más de uno y otros tenemos un poquito más de otros. Eh, y, y cada uno de estos rasgos de personalidad han sido vinculados, han sido correlacionados con ciertas afiliaciones, afinidades, simpatías, acercamientos a ideologías políticas partidarias, particularmente apertura a la experiencia, openness, eh, y conscientiousness, conciencia o afiliación al orden, ¿no? Y pues los escuchas más avesados ya se habrán dado cuenta que apertura a la experiencia, pues tendrá que ver más con las políticas o con la ideología liberal, eh, y que conscientiousness o conciencia tendrá que ver más con la ideología eh, conservadora. Eh, esta rama de la psicología política en particular, es una rama que, insisto, a mí me parece muy interesante, que ha sido estudiada desde hace pues, ya muchos años, décadas en realidad, y que tiene que ver, en el caso del populismo, que es el tema que nos ocupa esta noche, eh, con, eh, con un acercamiento, con una posición de la división entre la postura de izquierda y el populismo de izquierda y de derecha. Eh, si el populismo tiene varias variantes, varias ideas centrales, eh, que se centran alrededor de las élites en contraposición con las personas, las élites corruptas en contraposición con las personas como puras, y el maniqueísmo de una visión de mundo que divide a las personas como buenas y a los grupos de élite como malos, a las élites corruptas. También entonces tendríamos que ver quiénes son quienes tienen estas características que acabo yo de describir, cómo estas fuerzas se combinan para hacer que sus intereses o que sus rasgos de personalidad se lleven a interesarlos, a, a atraerlos por una u otra perspectiva. Y para eso tenemos medidas que distinguen al populismo de otros constructos, como la poca confianza en la política o el cinismo político, la eficacia política. Y ya para entrar en el tema de las emociones que apoyan o que están en juego en el populismo, ¿no? En el populismo político, hay dos emociones básicas que están en juego aquí. Y esas son el miedo y el enojo. Esas dos emociones que han sido estudiadas en relación
al populismo, el miedo y el enojo, tienen un correlato con la teoría de la inteligencia afectiva. Y son dos emociones que pueden estar diferenciadas, pero que se dice que se pueden experimentar simultáneamente. Es decir, pero es decir, que si eh, se experimentan al mismo tiempo y que si una domina a la otra, las personas pueden ser más propensas a buscar información y, ser menos propensas a um, eh, um, um, dominar eh, eh, a, a, eh, a, a depender de sus, No, eso te iba a decir, defender, sí. a depender de sus ideologías, de sus predisposiciones ideológicas y de sus ligas, de sus ligazones partidistas. Y el resultado de eso es que se vuelven más susceptibles a la persuasión. Por otra parte, el enojo que tiene resultados opuestos. Las personas pueden volverse menos interesadas, ¿perdón? Pueden volverse menos interesadas en obtener nueva información que contraste, que contradiga, que oculte eh, información que ellos ya tienen sobre su candidato, partido, ideología, y que esté en contra de eso que ellos ya tienen por certeza. Cualquiera que sea, el presidente López Obrador, el presidente Trump, quien sea, no importa el nombre. Y que al descontar esa nueva información, que está, como ya dije, en contradicción con sus predisposiciones, hace que dependan de, de sus hábitos políticos que ya están preestablecidos. Si quieres, dejo ahí la primera, así como una primerísima introducción, y ahorita si quieres, le sigo. Sí, o sea, estoy de acuerdo en términos estrictos y en términos generales. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El miedo y el enojo son un factor fundamental, digamos que son las emociones primarias. Pero aquí habría que agregar una cosa muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que es cómo transmitimos miedo, cómo transmitimos enojo. Entonces, es el papel del lenguaje y es una característica fundamental del populismo desde cualquier punto de vista. El populismo, desde los tiempos de Demóstenes, el populismo es fundamentalmente un ejercicio de retórica, acá. Es la retórica la que nos permite, ¿sí?, transmitir miedo, ¿no?, o sembrar enojo. Entonces, el discurso populista, como que a mí me parece, ¿cómo vamos a transmitir esas dos emociones? Bueno, primero que nada, yo observo en estas, digamos, dos categorías que hablaba yo en el principio, ¿no? O sea, el sujeto que vota por los regímenes populistas y luego lo que es la psicología política del populismo. Refiriéndonos rápido a la retórica, yo la enmarcaría dentro de la psicología política del populismo. Y entonces, aquí nos permite, digamos, analizarlo desde un punto de vista del discurso político, de lo que ahora todo el mundo le dice la narrativa, los bullets, ¿sí?
donde vamos a encontrar un concepto muy sui generis, que es el pueblo. El pueblo es, digamos, la homogeneidad. ¿Sí? La noción de pueblo pues, contiene una población proclive a ser determinada desde una representación que puede ser idealizada o no puede ser idealizada. Pero el pueblo es el objeto de una gran injusticia. Finalmente, todos los discursos populistas, tanto de derecha como de izquierda, nos van a remitir a que el pueblo ha sido objeto de una gran injusticia, por parte, puede ser, de una potencia extranjera, por parte de una élite, así como tú decías, corrupta, y que este objeto de injusticia es lo que va a contribuir a la identidad. El primer paso, entonces, para dar miedo o sembrar enojo es justamente esta gran injusticia que se ha cometido, ¿no?, contra el sacrosanto pueblo. Otra característica de la retórica, desde el punto de vista, más bien, otra característica del populismo desde el punto de vista de la retórica, tendría que ser que el populismo siempre trae una bandera que no necesariamente es cierta, de justicia social, de redistribución, de resolución de problemas que vienen de antaño. Pensemos en Mussolini, por ejemplo. Sí, Mussolini era un gran populista en el sentido de que él decía que iba a sacar a Italia del hoyo en el que estaba metida por haber participado en la Primera Guerra Mundial. Puede o no ser, y aquí sí te tendría que decir, dependiendo de la ideología, vamos a ver si existe en esta justicia social un segundo componente o derivado de la justicia social que podría ser el nacionalismo. Creo que hay muy pocos regímenes populistas que no son nacionalistas, ¿no? ¿Por qué? A ver, amplía eso. Por ejemplo, o sea, pensemos en Perón o en Mussolini, donde siempre esta grandeza del pueblo italiano, esta grandeza de Italia, esta grandeza de los obreros argentinos, de los descamisados, está en el centro. Y y todo lo que vamos a hacer, todas las políticas que vamos a emprender están enfocadas a este componente central. O sea, digamos, el objeto de la retórica populista es encontrar al obrero descamisado, al gran perdedor de la Gran Guerra en Italia, ¿sí? Entonces, hay un componente muy nacionalista cuando digamos, el objeto del votante, cuando desciframos, este es el votante que ha sido objeto de una gran injusticia, esta es la parte del pueblo que representa el movimiento, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, fíjate, perdón, no, síguele. Ya, lo último, con esto concluiría. Todo lo que tú estás hablando, y en parte de lo que yo te estoy tratando de transmitir a la hora de hablar sobre la psicología política del populismo, es que en el fondo el populismo, y eso lo dice claramente Aristóteles, cuando habla, por ejemplo, de la Constitución ateniense o cuando habla de Demóstenes, en el fondo son ejercicios de demagogia. Y por lo tanto, estamos hablando de un régimen que es perfectamente impuro, donde entonces, al ser impuro, vamos a tener que tener en cuenta pues la personalidad del líder carismático o del líder, ¿sí?,
y además sus defectos. Y eso es algo que también muchas veces no se toma en cuenta. Entonces yo creo que, como te decía, resumiendo, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Me parece que sí, el objeto es transmitir miedo y enojo, pero es a través de un ejercicio de retórica. Por lo tanto, la psicología política del populismo es un ejercicio retórico. Así concluiría yo esta primera parte. Bueno, yo, como de costumbre, tú y yo tenemos acuerdo en lo general y debate en lo tangencial, que es la psicología, no diría eh, que es un componente de, yo diría. O sea, la retórica es un componente de que lo vuelve atractivo a. Esa sería, o sea, no sé si tú estés de acuerdo con eso, o sea, me parece que es importante ese matiz. A ver, O sea, es importante, sí es importante, pero es, digamos, es lo que permite la transmisión. Al final estamos hablando de que lanzamos mensajes políticos, o sea, hay un emisor, hay un receptor y después el emisor se convierte en receptor y viceversa, ¿no? Entonces, no sales, por eso te digo, o sea, no sales de un ejercicio que es fundamentalmente retórico, pero que usa la psicología, sí, por supuesto. es que, o sea, sí, pues entonces más o menos estamos de acuerdo, porque lo que tú estás diciendo o en lo que tú estás centrando tu análisis o tu comentario es en uno de los, como estoy viendo aquí mi cuadro que tengo del Jardín de las Delicias, que es un tríptico, ¿no? Y entonces, o sea, No, siento que no, no solo es un tríptico, sino que lo que poca gente sabe es que el ajá, tríptico está cerrado. está cerrado, Entonces, ajá, y una concepción del cuadro es cuando está cerrado y otra concepción es cuando está abierta. Está exacto, mal puesto, porque ajá, cuando estaba en la iglesia, eh, recuerda que en la iglesia deambulabas, ¿sí? O sea, llegas al final de la iglesia y deambulas, ¿sí? Pasas digamos, por ese palito al final de la T, y entonces, dependiendo, el cuadro podía estar cerrado, caminabas y lo veías abierto del otro lado, ¿no? Y dependiendo, pues igual. Entonces, está mal puesto. Hay un error ahí de museografía muy interesante en el Jardín de las Delicias. yo Que lo que también iba, es la forma en la que te transmiten el mensaje, ¿no? Te lo transmiten abierto, cuando en realidad, pues no era esa la única, ¿cómo se llama? La única cosa del artista, o sea, la única intencionalidad del artista. yo lo que iba a decir era que tu manera de analizar es, o lo que entiendo que tú estás diciendo es eh, que tú te estás centrando como en el lienzo y yo lo que estoy diciendo es, mira, ahí a Dios y a Adán y Eva y aquí la concha esta, la almeja esta y la cítara aquella y aquí. Sí, o sea, es por eso que te decía, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que hay que darle un margen de O sea, referencia porque, a lo que mira, estaba o sea, haciendo. tú dices, no, lo que pasa es que es retórica, ¿no? Entonces tú al decir retórica, lo que me estás diciendo es, pues es que es el lienzo, y sin el lienzo no habría nada, ¿no? Y yo lo que te estoy diciendo es, pues sí, pero mira, ahí está Dios, ¿no? Y ahí está el negro o la negra esa, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que te quería decir es que Joss es
bueno, supongo que ya ahora puedo decir que es mi amigo, pero fue un profesor mío, así que yo admiro mucho. John Jost es un profesor de la Universidad de Nueva York, que es uno de los grandes, yo creo que de los más grandes psicólogos políticos que hay, y tiene muchos estudios sobre esto de la psicología del populismo, y tiene un gran paper de 2019, eh, en donde analiza parte de eso, ¿no? De, de la ideología y el autoritarismo, y cómo eh, perdón, como los rasgos, eso que explicaba yo al principio, o trataba de explicar al principio, de cómo los rasgos de personalidad se unen o tienen un correlato, una correlación con la adopción de políticas o de prácticas, eh, en este caso populistas. La adopción, cómo te allegas y te identificas con esas prácticas populistas. Y el punto es que el autoritarismo es en realidad una disposición psicológica de largo plazo. Es decir, que las personas que optan, que votan, que se identifican, que gustan de el autoritarismo, o el populismo en este caso, es porque tienen una disposición psicológica que entonces se une a esto que tú estás narrando. Claro, o sea, Nada más déjame terminar esto. Que, que se engancha en esa narrativa que tú estás describiendo y que tiene estas características que ahorita que termines voy a describir de los grupos. A ver, vas. no, mira, eso, hay un texto muy interesante que yo creo que lo debes conocer, ¿no? Es de Keith Hawkins, él creo que es de Londres, o no sé si, no, la verdad no estoy seguro. Y él escribió un librito muy interesante que esto es ciencia política, o sea, pero al final tiene muchísimo que ver con la psicología. El libro se llama The Ideational Approach to Populism, Concept Theory and Analysis, ¿no? Está publicado por la Universidad de Nueva York. Y lo que él determina, o sea, lo que él dice es que este enfoque o perspectiva ideacional, no sé si la palabra ideacional existe en la lengua castellana, perdón, pero él dice que sí, o sea, efectivamente el populismo parte, ¿sí?, de un discurso entre, digamos, entre dos grandes actores, fundamentalmente, ¿sí? El pueblo y la élite, que la élite conspira contra el pueblo y el pueblo conspira contra la élite. Es un enfoque de fuerza, finalmente, desde mi punto de vista, pero donde al final él sí concluye una serie de nociones de cómo es un votante de los regímenes populistas. Y él hace una aportación muy interesante, fíjate. El populismo, en esencia, él decía, el populismo ha sido estudiado por los científicos latinoamericanos, principalmente. O sea, pero a partir de que llega Erdogan y la democracia iliberal en Hungría, es donde se le empieza a prestar atención, y bueno, después llega Trump, ¿no? Pero sí, Hawkins da una serie de cuestiones psicológicas de cómo es un votante. O sea, si tú y yo hiciésemos un estudio del público objetivo de los populistas, veríamos que él dice que cuando recibe un discurso, es decir, que ha sido objeto, donde se le dice que ha sido objeto de una injusticia, él dice, bueno,
A eso hay solamente dos caminos, ¿no? Lo que tú dices. O sea, que te puede dar miedo o que te puede dar enojo. Él le llama como la tendencia a la idealización. Es decir, o sea, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? También es una persona que cree, esto es algo muy importante, que cree en el paternalismo del Estado. O sea, es fundamental el paternalismo del Estado. Hay una serie de voluntad, ¿sí? Donde tú como ciudadano le vas a reclamar, por ejemplo, al gobierno que no es de tu agrado, que haya menos corrupción, ¿no? Por ejemplo. Donde vas a denunciar el egoísmo de las élites. Entonces aquí entra un factor interesante de la personalidad, el egoísmo. Y el egoísmo está muy ligado a otro valor, Carlos, que creo que no se le ha prestado suficiente atención, según Hawking, que es el factor de la envidia. O sea, ¿por qué caemos presa? Ah, pues porque ¿cómo es posible que este desgraciado tenga esto y yo no lo tenga? ¿Cómo es posible que tú tengas ese cuadro y yo no lo tenga? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo esos cuadros tan bonitos y nada más tengo esta serie de libros horribles? ¿Sí? Entonces, es muy interesante lo que Hawking dice, y bueno, lo quería aterrizar ya para abrir la discusión contigo, porque tú eres mucho más conocedor del tema que yo. O sea, yo revisé el texto pero, pues bueno, me llamó muchísimo la atención, porque liga finalmente, ¿no? Este discurso, este objeto de la injusticia con lo que sería el electorado populista. Perdón, mira, bueno, es que dijiste varias cosas y yo antes quería decir otras. Una estaba yo hablando de Jost, ¿no? Que, bueno, yo lo admiro con todo el poder de mi malhadado corazón. Em, eh, una de las cosas que dice Jost, que a mí me parece muy interesante en un librito que sacó a principios del año de Left and Right, es que el populismo, bueno, y el autoritarismo, por buenas razones además, le han tirado muchas cacayacas, pero que una cosa que está bien es que el enojo modera el impacto del autoritarismo. Es decir, que las personas que están enojadas participan en política y al participar en política e irse por la opción populista, evitan irse por el autoritarismo. Entonces, ahora sí que de los males el menos, ¿no? Entonces, ¿está mal que esté Andrés Manuel en el poder? Pues sí, pero la opción era peor, ¿no? ¿Está mal que esté Erdogan en el poder? Pues sí, pero la opción era peor, ¿no? Está mal que esté, ¿no? Así, bla, 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 ¿no? Es una de las cosas. La otra, eh, Rico publicó un texto interesante, un paper interesante en 2017, y una de las cosas que dice en términos de la psicología política es que las visiones del populismo, que es lo que tú estabas diciendo ahorita al final, resuenan con elementos muy primarios del enojo, eh, y que parecen estar eh,
parecen ser como un traje a la medida del enojo y de emociones que son muy, muy primarias y de discursos muy primarios. En realidad, solamente hay dos emociones. Hay emociones positivas y emoción negativa. Hay como sinónimos de emociones negativas y sinónimos de emociones positivas, pero o estás enojado o estás eh, molesto. Y los psicólogos que estudian emociones en realidad llevan décadas peleándose por exactamente lo mismo, ¿no? Y en contraste, lo que dice Rico es que las actitudes populistas se ven muy poco afectadas por actitudes como el miedo, por ejemplo, que en realidad deberían de tener tendencias comportamentales caracterizadas por otro tipo de emociones, ¿no? Y que en realidad deberíamos de esperar a ver cómo se afectan estas políticas populistas, estas actitudes por políticas populistas. Pero que los partidos políticos populistas, y aquí es la clave que creo que tú estabas hablando ahorita al final, son capaces de atraer a ciudadanos que están enojados y que son antiélite, porque ellos dan un mensaje y otorgan o son muy buenos en caracterizar a alguien a quien culpar. Son muy buenos en decir, este es el culpable, esta élite son los culpables. Y producen... Fíjate que eso es una de las ideas que caracteriza a la retórica del populismo. Ajá, exacto. Eso es lo que dice Magni. Otro es el causante de los males. Otro. Pero así como ese, pues también hay otras. O sea, pero fíjate, fíjate cómo. Fíjate, aquí hay una cosa que a mí siempre eso me ha causado mucha impresión, porque, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces veo el mundo a través de la psicología y me parece un paralelismo bien interesante ver cómo se replica eso que pasa en el consultorio a nivel individual a nivel social. Ejemplo, cuando tú vas a una consulta, le pagas a un psicólogo para que te vea y te diga en qué es aquello en lo que tú estás equivocado y en qué es en lo que tú no estás equivocado. Y es muy difícil ver tus propios errores, ¿no? Decir, pues la verdad es que aquí sí yo estoy mal, ¿no? O sea, yo tuve aquí la equivocación y yo obré mal y yo fui el que tuvo el error, ¿no? Y otras cosas no. Bueno, eh, y a nivel social, eso se replica, porque yo no quiero ver cuál es mi postura o cuál es mi culpa. Yo quiero a alguien que sea el culpable afuera. Yo no quiero a alguien que me diga que yo tengo que tener una responsabilidad social, que yo, y ya sabes lo que voy a decir, porque llevo 30 y tantos años poniendo el mismo ejemplo, pero bueno, el público no, que es el reglamento civil de la Ciudad de México indica que tú tienes todas las mañanas que salir a barrer tu banqueta. Las personas no quieren salir a barrer su banqueta todas las mañanas, pero sí quieren tener un lugar de estacionamiento afuera de su domicilio, ¿no? Entonces quieren tener derechos, pero no quieren tener obligaciones, ¿no? Igual que en el consultorio, quieren
que la culpable sea su pareja, pero no reconocer cuando ellos o nosotros, que también yo me incluyo, obramos mal, ¿no? Entonces, a mí me parece eso muy, muy interesante, y qué es lo que dice Jost, y qué es lo que dice Magni, y qué es lo que dice Rico, y qué es lo que dice Vasilopoulos. O sea, a mí eso, de veras que cuando yo lo veo, me parece muy claro, pero bueno, yo soy psicólogo y me dedico a Pero estas mira, cosas. no es una cuestión, a ver si nos entendemos. No es una cuestión solamente del tema en específico de que alguien es el culpable y se lleva a lo social. También se puede llevar incluso a lo político. Y fíjate, por ejemplo, cuando vas a hablar del tema de Cataluña. El tema de Cataluña es increíble cómo este mal, ¿qué es lo que aqueja a Cataluña? Ah, España. España es la que nos roba, España es, los culpables son los españoles, el culpable. ¿Cómo cómo decirle, esta primera característica del populismo no solo se va a expresar a lo social, que es muy fuerte cuando estás en Cataluña y lo ves socialmente, pero también en lo político, cómo se expresa entonces ya eh, políticamente, donde un tipo que es presidente de la Generalitat sale, se trepa en el Congreso de los Diputados de Cataluña y te dice que España te roba. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de acá en Canadá, con los quebecois o en Escocia, el gran mal, ¿no? El gran mal siempre es el otro. Eso es lo que nos viene a agredir, por eso es muy interesante verlo desde el punto de vista retórico. O sea, alguien me viene a agredir, hay una gran injusticia hacia mí. Es el otro el que no me deja ser libre, es el otro el que no me deja ser, es el otro. Pero bueno, la pregunta sería si existen, digamos, otras creencias, dentro de lo que sería el populismo. Yo creo que sí. No solo es el hecho de que alguien es el culpable de mi desgracia, sino que además, bueno, seguramente hay otras. El factor, por ejemplo, de la envidia me parece sumamente interesante. Qué bueno que mencionas lo de la envidia. Este, fíjate que dijiste hace rato de lo de la envidia y ahorita lo repites. Eh, para la audiencia, quería, y bueno, para ti, quería recomendar un libro. Todas las recomendaciones y las menciones que estamos haciendo de libros, de textos, de películas, etcétera, bueno, en este caso incluso de cuadros, de obras de arte, las vamos a dejar en las notas del podcast. En este caso, David acaba de mencionar la envidia en política. Yo quiero recomendar un texto de una profesora de Princeton que se llama Gwyneth McEldown, que se llama así, está en inglés. La verdad es que desafortunada o afortunadamente la mayor parte de los textos nada más están en inglés, que se llama así, Envy in Politics. Es del 2018, y es de Princeton University Press. Y ella lo que habla en este texto, que a mí me parece muy interesante, es hace un texto comparado entre Estados Unidos y África del Sur, sí, África del Sur, en donde habla acerca de las manifestaciones del deseo. Y lo que ella sostiene es cómo este estatus entre los grupos, y es que yo quería hablar acerca de los grupos, que es una parte también de la psicología política, cómo tiene las políticas que se constituyen y aquellos grupos políticos que obtienen más de de los grupos en el poder, por ejemplo. ¿A quién a quién se le dan más concesiones en un grupo?
En el caso de la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo nosotros, hay un vecindario que ha sido tradicionalmente depauperado, que se llama Iztapalapa. Ese vecindario, pobre, de bajos recursos desde siempre, eh, obtiene menos concesiones que un vecindario tradicionalmente con más afluencia, que se llama Las Lomas de Chapultepec. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Ocurre simplemente porque así es y cállese la boca. ¿Y qué ocurre con los habitantes de uno y otro vecindario? Con esa envidia de la que está hablando David. Bueno, primero, genera envidia. Si sí se genera envidia, ¿qué pasa con esa envidia? ¿Cómo se tramita, cómo se lleva a cabo esa envidia? Este libro que estoy mencionando de Wyndham Macleod habla acerca de eso. Entonces, bueno. Fíjate que de aquí yo retomaría otra creencia sobre la retórica populista o sobre la psicología política del populismo, como lo quieras llamar. Y tiene que ver con los regímenes populistas tienen una creencia de que todo se soluciona por la política. Y entonces, por ejemplo, claro, o sea, ante un conflicto entre Iztapalapa y, por ejemplo, sí, Santa María la Ribera, ¿no? Solo se va a solucionar por el tema de la política. Claro, podemos después decir, bueno, es que todo es político, pero esta creencia de que es a través de la política del Estado, principalmente, ¿sí?, que todo se va a resolver. Y entonces ahí es donde creo que hay un matiz también muy interesante, porque entonces estaríamos diciendo que es la política la encargada de resolver una cuestión como el miedo, como dijiste, rencor, como la envidia. Algo que creo que per se, ¿no?, ya sería una anomía completa, o sea, sería eso, darle un sentido demagógico a la política. Lo que quería yo decir es, Magni, un teórico, un académico británico, habla de cómo las personas, hace un estudio en 2017 acerca del efecto del enojo en el apoyo del UKIP. El UKIP es un partido político en Inglaterra de extrema derecha, pero de extrema derecha, en serio, extrema derecha, ¿no? O sea, no eso que pasa por extrema derecha en México y Latinoamérica, o sea, me refiero verdaderamente extrema derecha. Y entonces él estudia la relación entre el enojo y el apoyo al UKIP en el despertar de las crisis financieras del 2017 en Inglaterra. Y es bien interesante, bueno, al menos a mí me parece interesante, porque él lo que estudia es la eficacia política, que es una... Ahí está. Vas. No, ahí está, sí, o sea, ahí está, le estás dando un punto muy interesante.
La eficacia política es una manera fanfarrona que tenemos los politólogos y los psicólogos políticos de referirnos a qué tanta posibilidad creemos las personas que tenemos de influir en nuestro entorno. Y es una cosa que se dice fácil, pero que tiene muchas implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque si las personas creemos que podemos influir en nuestro entorno, eso disminuye la presión que tenemos en el enojo, en la manera en la que vemos a nuestro entorno y aumenta la posibilidad que nosotros tenemos de involucrarnos en actividades públicas, en la res pública. Mira, para quienes nos están escuchando ahorita en el video, David está mostrando un libro que él editó que se llama Envidia y Política. Muéstralo, ¿no? Porque no lo puedo ver. Envidia y Política del Medievo al Renacimiento. Levántalo, ¿no? Porque no lo puedo ver. Envidia y Política del Medievo al Renacimiento de Jorge Márquez Muñoz, en la editorial que él dirige en Estudios Galma, colección política. Entonces lo vamos a poner en los comentarios. Y Magni, en este estudio al que yo me estoy refiriendo, habla acerca de la eficacia política y refiere cómo las personas que están enojadas, pero que tienen esta sensación de eficacia política, tienen la capacidad de percibirse a sí mismas con la capacidad de influir limitadamente en la política, que tienen la capacidad de influir muy poco en su entorno político. Y el argumento que él hace es que esa capacidad tiene una condición cognitiva y un elemento en las emociones. Y estas teorías se experimentan de manera distinta dependiendo la situación o la evaluación que hacen las personas de una situación dada. Y que tiene que ver o incluye estas evaluaciones con la frustración y una percepción de injusticia y de culpar a otros de esta situación de injusticia y de poca capacidad de influenciar este cambio situacional. Y lo que dice Magni, que a mí me parece sumamente importante y que creo que es interesante para la discusión que estamos teniendo esta noche, es que los partidos políticos populistas son capaces de atraer a estas personas que están enojadas, a estos ciudadanos que están enojados, precisamente por este mensaje antiélite, puesto que les proveen de un blanco que es muy claro, muy específico a quien culpar y que les prometen un remedio a su retórica o a su sentimiento de injusticia ante la situación al remover la causa de esa frustración. En México, para los que nos escuchan fuera de México, en México tenemos un dicho que a mí me parece muy certero para esta situación, que es el remedio, el trapito y téngamelo aquí tantito. Y ese dicho popular mexicano es muy útil, porque en el caso del presidente López Obrador, él ha hecho de esa retórica, de ese discurso, una campaña política de, que estamos en 2022, de 24 años, en donde el culpable siempre es alguien más. Esto que yo describía hace unos momentos con respecto del consultorio psicoanalítico, bueno, no necesariamente psicoanalítico, sino psicológico, ¿no? Un populista que ofrece un camino de acción hacia el sistema
que le provee al desposeído o al desproveído un camino dentro del propio sistema del cual se siente desposeído. Y si no les gusta, ya casi termino, ahorita un minuto y termino. Y si no les gusta el término Andrés Manuel López Obrador, cámbienlo por Trump o cámbienlo por Erdogan. Y que las personas que se sienten políticamente poco eficaces pueden assuage, pueden assuage, disminuir este enojo que les causa no el saberse no eficaces al adherirse a estos populistas. En el caso del análisis que hace Magnin del UKIP en Inglaterra, lo hace, como ya mencioné, en el contexto de la crisis financiera del 2017, bueno, de 2015-2017. Y lo hace en el sentido de cómo los votantes sienten que hay cierta eficacia en su voto. Y bueno, pues el resultado es el que es. Hay un análisis que, bueno, puedo hablar un poquito más adelante acerca de eso. Pero ese análisis a mí me parece muy interesante acerca de cómo esa alienación que siente el votante tiene un efecto en el enojo que siente el votante del UKIP, y de nuevo, si no les gusta UKIP, entonces cámbielo por Trump, Andrés Manuel, etcétera, etcétera, en el votante que se siente poco eficaz o poco atendido en su voto. Ahora sí vas. Esto que estás diciendo, Carlos, me parece muy interesante por una razón, y creo que es otra creencia también de los regímenes populistas, que es ofrecer soluciones, es decir, políticas públicas fáciles a problemas muy complejos. El caso del UKIP es, digamos, el caso, ¿no? ¿Cuál es la solución a la crisis financiera? Hay que irse de la Unión Europea. ¿Cuál es la solución de por qué hay tanta migración en el Reino Unido? Hay que irse de la Unión Europea. Entonces, cualquier situación que se presente, ¿sí?, la solución es no solo externada de una forma fácil, sino también es vista desde un punto de vista como peyorativo. O sea, es muy fácil salir de la Unión Europea. Lo único que hay que hacer es decirle a Bruselas que ya no queremos ser parte y entonces adiós. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Y de la envidia, retomando este factor de la envidia, hay algo que creo que es interesante, es, digamos, la tesis del libro de Jorge. La envidia es evidente que te impulsa a la agresión y al odio, ¿no? Es decir, o sea, en ese sentido, decíamos hace rato que, pues, es una emoción, o más bien, es una tendencia negativa, ¿no? Pero también es cierto que hay una lectura que podría ser un poco benigna de la envidia, es decir, cuando asemejamos o contraponemos la envidia a la admiración, donde fomenta, ¿sí?, la búsqueda de otros individuos, o sea, no solo la tuya, sino la de otros individuos, a cambiar la condición para obtener una vida más satisfactoria o obtener un satisfactor. Sin embargo, aquí entonces viene una cuestión muy también, desde mi punto de vista, interesante, que tiene que ver que en nuestras sociedades, en Occidente, no se acepta del todo bien y de forma sincera el éxito de las demás personas. El combustible, evidentemente, contra el éxito de Perenganito, del vecino, de los de Santa María la Ribera, de los de Polanco, frente a los de Iztapalapa, es la envidia. Y entonces podemos establecer una ecuación, si tú quieres, así como la de
la canción de The End de los Beatles, ¿sí? Que diría, pues, a mayor éxito, mayor envidia y viceversa. Las pasiones sociales, las pasiones políticas en nuestro mundo a día de hoy están a flor de piel. Y hay algo que decía, esto me recuerda a algo que decía el poeta irlandés William Yeats. Y él decía, algunos podrían decir que si consigues que sí consigues lo que te han dado. Pero la verdad es que si no consigues lo mío, no te dejaré conseguir lo tuyo también. ¿Cómo ves? Oye, te iba a interrumpir para decirte que mencionas el texto de Envidia y Política de Jorge Márquez Muñoz, porque es para los escuchas, es una broma privada que tenemos David y yo, porque ustedes no lo saben, pero David fue formado en la escuela francesa y yo en la escuela inglesa. Yo hice mi doctorado en Inglaterra, mi maestría y mi doctorado en Inglaterra, y David en Francia. Y él siempre me está diciendo que todas mis referencias son inglesas y que me debo de acercar más a la escuela francesa. Entonces es una referencia, una broma privada, un codazo que me da David a las referencias inglesas que siempre tengo. Ahora te cité a un irlandés, así que no puedes decir nada. Por eso En el momento en el que escribía era hijo del imperio. Oye, quiero hablar tantito, porque creo que tenemos que empezar a cerrar, de lo de las personalidades o de los rasgos. No hay personalidades, perdón, me van a quitar el grado por andar diciendo eso. De los rasgos de personalidad y el populismo. Ya traté de explicar un poquito acerca de esto del Big Five, de los 5 grandes rasgos de personalidad que los psicólogos más o menos hemos acordado que existen, que es creo que lo único en lo que nos hemos puesto de acuerdo los psicólogos. Y quiero más o menos hablar así rápidamente de cómo eso tiene que ver o cómo se estructuran o cómo se correlacionan específicamente con el populismo. Me refiero específicamente a un par de textos de Capare Zimbardo. Zimbardo es un psicólogo social, probablemente uno de los más famosos psicólogos sociales. Se hizo famoso porque hizo un experimento en los 60 en Stanford, en donde arrestó a unos estudiantes y los puso en una prisión en su laboratorio en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos. Y entonces ahí los arrestó y estuvieron arrestados 3 días bajo su propio acuerdo. No era una cosa en la que ellos no estuvieran de acuerdo, ni los guardias, ni los prisioneros. Todos estaban de acuerdo en participar en el experimento. Y se hizo famoso por ese experimento, porque al cabo de 72 horas, los guardias se volvieron extraordinariamente violentos y los prisioneros se volvieron extraordinariamente sumisos. Y esa sumisión de unos y violencia de los otros se vio reflejada después en las prisiones, particularmente en la prisión de Abu Ghraib en Irak, y después en Cuba, en la prisión de Cuba. Guantánamo. En Guantánamo, exacto. Técnicamente después Zimbardo
tuvo muchas quejas éticas por cómo desarrolló su experimento y ha habido muchos comités que han evaluado la validez de su experimento y demás, y ha sido todo un debate muy, muy interesante en psicología social y en ética de las ciencias sociales acerca de cómo se llevó a cabo su experimento, pero bueno, pues por eso es tan famoso y tan respetado, o no, Zimbardo en psicología y en ciencias sociales. Bueno, entonces él hace este estudio en 2004 acerca de los rasgos de personalidad y el populismo. Entonces él, voy a mencionar solamente un par, porque ya estamos cortos en tiempo, para hablar acerca de cómo se correlacionan los scores, las calificaciones de los rasgos de personalidad del Big Five, de los 5 grandes rasgos de personalidad, con el populismo. Y lo que se ha determinado, lo que se ha visto, es que bajos calificaciones bajas en la tasa de agreeableness, de agradabilismo, no, de buena ondismo, ¿cómo se podrá traducir agreeableness? Pues sí, de Sí. agradabilismo, ¿será? ¿Cómo se dice? La sociedad de lo correcto, lo Sí, algo así políticamente sería. correcto. Sí, algo, ándale, yo creo que esa sería una buena traducción, fíjate. Se han vinculado teóricamente al apoyo a partidos políticos populistas. Este rasgo de personalidad, como ya he tratado de explicar a lo largo de este episodio, describe a personas que tienen actitudes de confianza, altruistas, amables, que les interesa, que están preocupadas por hacer el bien a los demás. Y lo que se ha descubierto es que tiene una relación significativa con actitudes negativas entre este rasgo de agreeableness con, con el populismo en tests, en pruebas, en 8 países, es decir, no es solamente Estados Unidos, que es una de las críticas que se hace a las pruebas, ¿no? Esto de, bueno, sí es Inglaterra, sí es Estados Unidos, sí es Francia, pero pues, ¿qué pasa con México, no? ¿Qué pasa con, yo qué sé, Perú o Argentina, no? Una de las cosas que se dice es que tienen un componente anti-establishment, eh, anti, anti, pues, anti, Anti, bueno, sí, entiendo. anti-establishment. Un mensaje que resuena con Anti-status quo. anti-status quo, y que este mensaje eh, tiene esta correlación de los partidos populistas con personas que tienen eh, más prejuicios y actitudes más negativas hacia grupos externos. Y eso yo quería decirlo hace rato que tú estabas hablando acerca de los grupos, porque me parece bien interesante, muy, muy, muy importante, que tienen eh, y, eh, actitudes negativas en contra de grupos que no son ellos mismos. Grupos, por ejemplo, un sentimiento en contra de los antiinmigrantes. Y ahorita que estábamos hablando del UKIP, eh, en Europa, por ejemplo, el sentimiento populista y de los de extrema derecha tiene una característica mucho más
purista en el sentido de no quiero, no quiero a a los otros en tanto extranjeros. Y en Latinoamérica el populismo tiene que ver más con un sentimiento como de élite, en el sentido de estos nos han venido a quitar lo que nos pertenecen, ¿no? Los españoles, las élites de los medios de difusión, de los medios de producción, etcétera, etcétera. En cambio, en Polonia, en Inglaterra, en Francia, por ejemplo, ¿no? Tienen un componente mucho más, como ya dije, purista, ¿no? Eh, 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 Me voy a ir por un poquito más rápido porque, insisto, sé que andamos cortos en tiempo. También hay evidencia de que el apoyo que tienen los partidos políticos populistas de derecha está asociado negativamente a la apertura a la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que no quieren tener nuevas experiencias en su vida, que están conformes con aquellas experiencias en su vida, que no son curiosas, que no intelectualmente o que no tienen independencia de mente, que no quieren saber nuevas ideas, eh, van a tener una propensión mayor a votar por esta clase de partidos políticos. Eh, este vínculo de una mente cerrada y de un sentimiento anti-inmigrante puede estar aumentando el appeal, el atractivo de los partidos políticos populistas para aquellas personas que ya de suyo, es decir, que antes de que existiera esta retórica populista de la que estaba hablando David hace un rato, tuvieran acceso a ella, ¿no? Es decir, ya había una condición psicológica con la cual ellos mantenían en su vida antes de que tuvieran experiencias políticas y que al entrar en la vida política, en la mayoría de edad política, a, a, acceden a ella o llegan a ella y entonces son atraídos a ella, no porque tengan esa ideología política, sino porque tienen una predisposición psicológica, ¿no? Hay más, pero bueno, estamos cortos de tiempo. No, yo lo único que diría con respecto a esto, Carlos, es lo siguiente. O sea, a ver, me parece que efectivamente hay una retórica que sugiere una polarización que proviene del núcleo mismo de lo que es el populismo. Pero finalmente también se produce la gran paradoja de que existe una retórica no populista. Y entonces o una polarización no populista, derivando entonces en un enfrentamiento, en una fractura social, en una espiral ascendente, si tú quieres. Entonces, a mí me parecería que lo que tendríamos que preguntarnos a partir de ahora es sobre cuáles podrían ser las políticas democráticas, ya no demagógicas, frente a la retórica tanto populista como no populista, que rompan con esta, o sea, que rompan con este equilibrio de la intolerancia, ¿no? O sea, que en vez de fracturar lo social, empiecen a generar comunidad, es decir, lo político, pues. Eso sería como que mi punto como para concluir, y que creo que, bueno, de aquí se pueden salir varias líneas de discusión, cómo se debe reaccionar, qué tipo de políticas públicas hay que hacer,
teniendo en cuenta las emociones. Estamos hablando de dos grandes emociones, el miedo y el rencor, y bueno, si tú quieres agregar la envidia, aunque la envidia no sería una emoción, la envidia más bien sería como un sentimiento, ¿no? Entonces habría que, desde un punto de vista muy teórico, como separar emociones y sentimientos, porque no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Sí, bueno, Como siempre, yo nada más como agregaría siempre una... contigo, como siempre contigo y conmigo no hay conclusión. Sí, bueno, yo nada más diría, en, en psicología política, pues en realidad, como todo en psicología política, pues es una ciencia naciente, entonces pues está en su infancia esta discusión. Creo que discutimos 3 dimensiones de las actitudes, del fenómeno de las actitudes del populismo que capturan este sentimiento o estas actitudes políticas, que es el anti-elitismo, el centrismo en las personas, que se centra en las personas, y, y una visión de mundo maniquea, blanco y negro, bueno y malo, ellos y nosotros, el grupo de pertenencia versus los otros, los demás. Eh, y ya en mi tema, que es la psicología y la psicología política, que el estudio comparado de las actitudes políticas debe de incluir versiones del populismo que todavía no están del todo definidas, ¿no? Y que, pues, probablemente, sin el probablemente, que están cambiando, que son dinámicas, que son como casi todo en la sociodemografía, son cambiantes, y que lo que hoy estamos diciendo, que lo que hoy estamos considerando, muy probablemente va a cambiar, que son Ahí me hace falta que constructos. te he escuchado. ¿Ya me oyes? ¿Ya me oyes? Pues, Se fue. Se apagó el micrófono. híjole, pues no sé, yo sí me oigo, pero Bueno, bueno, este, pues entonces conste que no adiós. fui yo, ¿eh? Bueno, Bueno, pues entonces pues adiós. lo dejamos ahí, entonces. No hay conclusión, como siempre. Nos vemos en 15 días. Cuídense mucho.